Gracias amigos, estamos con Carlos García, un economista de renombre de la Universidad Nacional de Ingeniería que nos ha traído aquí con un interés muy actual. Bueno, no tan actual porque realmente dicen que es una verdad demostrada. Gracias por aceptar esta entrevista al paso, profesor. Sí, bastante al paso. Como debe ser, las cosas al paso son sorpresas que muestran con más claridad la realidad de las cosas. Miren, dicen que nuestro país tiene crecimientos, bueno, una oscilación económica. Los indicadores económicos oscilan y lo hacen al ritmo del comercio, de la economía internacional, que es. Eso demostraría nuestra dependencia casi total de lo que sucede en el mundo. Y usted estudia la macroeconomía, ¿puede esclarecernos un poco esto? ¿Qué quiere decir? Es que en realidad lo que ocurre es que la economía peruana, como en la mayor parte de las economías que digamos, se encuentran en desarrollo, tienden a ser economías pequeñas y abiertas. ¿Eso qué significa? Que en el contexto internacional se trata de una pequeña proporción de la participación, no solamente de la producción, sino del comercio, pero sin embargo están insertadas en ese contexto, de modo que para poder llevar a cabo todas sus digamos, actividades de desarrollo, necesariamente tienen que acudir al comercio internacional, ¿no? Con las grandes potencias, los grandes países o los grandes bloques. Eso siempre ha sido el Perú y en realidad se trata de una estructura económica que ya viene desde la colonia, porque nosotros, como usted sabe, siempre hemos sido un país colonial, ¿no? Dependiendo. Colonizado. Bueno, colonizado, ¿no? En el sentido de que teníamos una relación de dependencia muy fuerte con la metrópoli, en este caso España, ¿no? Luego que se independiza el Perú, entra en una dinámica nueva. Se desarrollan otros países a mayor velocidad, como son los Estados Unidos. Europa mantiene una preponderancia ¿no? larga durante todo este tiempo. Incluso durante las guerras mundiales el Perú sigue insertado allí, se da aumento en la demanda de minerales, el Perú sigue produciendo, pero justamente para tratar de mantener toda esa dinámica, como otros países también, ¿no? Dentro de este mismo contexto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando existe una tendencia hacia el crecimiento mundial, si se entra en una fase expansiva, necesariamente las exportaciones nacionales también empiezan a incrementarse. Cuando ocurre lo contrario, también, ¿no? Es decir, se entra en una etapa de recesión. Es como que el país estuviera dentro de una gran ola, ¿no? Cuando la ola va en ascenso, nosotros también, y cuando la ola va en caída, nosotros también igual. Solo que ahora hay olas que vienen de diferentes sitios, ¿no? Es que lo que ocurre China, Estados Unidos, ahora. Es que lo que ocurre es que el gran polo de desarrollo que eran los Estados Unidos en realidad ha dejado digamos, varias posiciones en el ranking mundial, y hay otros focos de desarrollo como son pues básicamente tanto la Unión Europea por una parte, China por otra parte, y ahora tenemos otros gigantes que están también en un proceso, ¿no? de ascenso rápido. Tenemos la India por una parte, y dentro de América Latina está Brasil, los famosos BRICS. Entonces, el comportamiento de estos nuevos agentes económicos internacionales hace que ahora las influencias vengan de varias partes. Sin embargo, podemos notar de que hay cierta coordinación en el ciclo económico internacional. Mayormente cuando los Estados Unidos y la Unión Europea están al alza, el resto de países grandes también van en la misma dirección. En cierto modo podríamos decir de que hay una gran corriente, ¿no? Que más o menos hace que los países... Una correlación entre ellos. Sí, exactamente, y van más o menos en la misma dirección. Y lo único que hace el Perú es subirse a esa ola. Ahora, Noam Chomsky, este economista famoso, bueno, no es economista, él es lingüista, pero se ha metido a hacer análisis de todo tipo, ¿no? Y él dice que ya definitivamente Estados Unidos está en declive. Oh. Eso
¿Qué le dice a Eso usted? forma parte de las grandes megatendencias, ¿no? Pero es realidad Porque entonces. bueno, como declive, en realidad es un lento declive. Pero cuando nosotros hablamos de declive, hay que entenderlo en términos relativos. Bueno, ¿Qué ahora significa? dicen que China exporta más que Estados Unidos ahora. Alta No, alta precisamente. tecnología, alta Bueno, tecnología. alta tecnología ha aumentado, ¿no? Pero no es que más, sino lo que ocurre es que ahora hay otros polos grandes de desarrollo que antes no habían. China se adaptó al gran contexto capitalista, lo mismo que actualmente India, incluso Rusia también está entrando dentro de este esquema, ¿no? Entonces Estados Unidos va perdiendo posiciones, pero eso no significa de que todavía siga siendo la gran potencia. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Sigue siendo la gran potencia en muchas áreas, sobre todo de tecnología de punta, pero obviamente hay otros grandes como digamos jugadores en este contexto y China está en estos momentos posicionándose fuertemente, eso hay que reconocer también, ¿no? De modo que ahora el contexto internacional es bastante diferente a lo que era, por ejemplo, en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Tenemos ahora una situación en la que ya no es un mundo bipolar, sino un mundo multipolar, no solamente en el aspecto geoeconómico, geoestratégico y geopolítico, ¿no? Sino que también ahora involucra muchos aspectos de la vida económica y social. Ahora bien, para terminar, porque usted está con el avión que lo espera, también he leído, y yo soy físico, así que no leo y no comprendo muy bien su trascendencia, que en realidad la fuerza de Estados Unidos reside básicamente en que el dólar es la unidad de intercambio internacional, que antes era el oro, pero ahora estamos amarrados a la voluntad del banco, digamos, central de reserva, que sería en Estados Unidos. Sí, bueno, hay algo de eso, ¿no? Porque Y que eso es una burbuja que puede reventar en cualquier momento. Lo que ocurre es que terminada la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo el acuerdo de Bretton Woods, en donde el dólar es la moneda que básicamente toma la preponderancia a nivel mundial. Recién en la década de los 70 es que se abandona ya definitivamente el patrón oro. Entonces quedamos totalmente ligados a esta moneda que es la divisa internacional. Nadie se escapa de eso, ¿no? Pero, sin embargo, esto también es relativo, ¿no? Porque el dólar también ha venido perdiendo fuerza. No, ya sé, pero ¿no? Si tú tienes la autoridad de hacer papeles, nosotros te dan cosas físicas. Y que Estados Unidos es el mayor deudor en el mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Dicen que debe como ya no sé cuántos miles de millones de dólares aproximadamente el 100% de su Producto Interno Bruto. Así es la situación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el mundo es bastante complejo, ¿no? Porque el dólar, si bien es cierto, es la moneda mundial, la divisa, ¿no? En el comercio internacional. Sin embargo, están apareciendo también otras criptomonedas. Ahí está el euro también. El euro, que es muy fuerte, también le hace la competencia al dólar. Finalmente, profesor, eso significaría que los gobiernos en el Perú, algunos tienen tanta suerte, como le ocurrió a Humala al inicio, que entró cuando las cosas en el mundo aumentaban. En realidad comenzó de la época de Alan García. Alan García, ¿no? Aquí había beca 18, pensión 65, un montón de cosas. Sí. Y ahora que está un poquito de bajada, ya estamos en crisis y le vamos a echar la culpa al gobierno que está de turno de mala suerte. ¿Es así claro, un poco? Siempre ocurre algo de eso. Siempre ocurre algo de eso. Pero también no debemos perder de vista de que ya desde la época de Kuczynski se estaban haciendo gestiones para ampliar la deuda externa, ¿no? La idea de repente era contar con recursos para tratar de digamos, relanzar la economía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que eso también tiene sus bemoles, ¿no? Porque significa también de que estamos hipotecando el futuro. Entonces, si bien es cierto que había bajado el endeudamiento externo público, llegó pues en algún momento a ser alrededor del 50% y luego más o menos bajó alrededor del 30%. Me temo de que ahora estamos volviendo a subir un poco.
La cuestión es de que la estabilidad macroeconómica todavía nos da algún margen de maniobra como para podernos sostener en este ámbito, ¿no? Porque hay países en el área, ¿no?, de América Latina que incluso están bastante mal, ¿no? Como Argentina, el mismo Brasil, Chile, que están incluso algunos de ellos mucho más endeudados que nosotros. Entonces ya vemos cuáles son los resultados. La estabilidad macroeconómica entonces es importante. Si bien el Perú ha mantenido esa estabilidad macroeconómica, lamentablemente ahora la estamos un poco como dilapidando, ¿no? Aunque no, el 100% no es la culpa del gobierno, pero algo también de eso... Algo, de todas maneras, si gastamos demasiado. Usted ahora es director de un instituto muy importante que se ha inaugurado recientemente. ¿Cuáles son las líneas de investigación que tienen? Bueno, hemos hecho todo un reajuste en cuanto a las líneas de investigación y actualmente le estamos poniendo bastante énfasis a todo lo que es el aspecto de las políticas macroeconómicas. Hemos tratado de integrar análisis de tipo microeconómico, pero también tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra masa crítica de investigadores, ¿no? Estamos procurando entonces que esto pueda conjugarse, ¿no?, de manera tal de que la demanda de líneas de investigación pueda efectivamente enlazar con la oferta que tenemos, ¿no? Entonces hay que incentivar a nuestros profesores para que entren en encontrar nuevos. Así a es. propósito, hay problemas con nombramientos, no se nombran nuevos profesores en la universidad, estamos estancados. Sí, aquí también el tema presupuestal lamentablemente como que muchas veces se quedan en la parte contable solamente, ¿no? Entonces no tenemos una verdadera priorización de recursos que permita también que hayan políticas de largo plazo sostenibles. Una de ellas es la educación. Y no podemos nosotros asumir que podríamos crecer sostenidamente si no tenemos universidades e investigación dentro de las universidades que puedan colaborar en ese sentido. Entonces, este es un llamado pues a los políticos y a los dirigentes del país para que puedan tomar en cuenta la necesidad de priorizar la educación y sobre todo la educación superior. Hay investigación. Claro. Muchas gracias, profesor Carlos García. Con los otros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia al paso. Ok, profesor.